No se diga más por Top Latina. El buen amigo César Dargan, director ejecutivo de CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, bienvenido. Gracias, Alex, Miralba, Jorge, José. Qué bueno estar de nuevo por aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. César, vamos a arrancar por acá. Llegó Max también, César estaba contento. Oye, tranquilo. Tranquilidad. o lo contrario, si no estaba llega esperando Máximo, el momento preciso para hacer su entrada triunfal. Le cambió la cara, llegó más. César, la semana pasada pudimos ver una reunión de la Junta de Directores del CONEP recibiendo al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y a Celso Marrancini, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Y a raíz de ese encuentro, el CONEP emitió un comunicado respaldando las medidas del sector eléctrico para el saneamiento del sector a largo plazo. Sin embargo, las medidas que han estado tomando las distribuidoras o el Consejo, con el tema, sobre todo con el plan de, ¿cómo es que le llaman? Los cortes programados. Los apagones programados. Con el fin de reducir las pérdidas, está siendo muy cuestionada, evidentemente por quienes sí pagan y son víctimas de estos cortes. Más allá de eso, ¿cuál es la justificación por parte del CONEP en este caso para respaldar estas medidas? Alex, definitivamente, y lo he conversado con ustedes por otros temas, lo popular no siempre es correcto y lo correcto no siempre es popular. Hay veces que hay medidas que hay que tomar con la seriedad y la dimensión del problema del que estamos hablando y no necesariamente sean populares. El tema eléctrico no se puede ver visto en función de una acción en particular. El tema eléctrico, si nosotros visualizamos esa República Dominicana que ha podido avanzar en las últimas décadas, que se coloca por encima de la media de la región, que sus proyecciones al futuro son optimistas, arrastra un grave problema estructural que es la situación del sector eléctrico. Pero aún así, si nosotros vemos cuál ha sido esa evolución, nos damos cuenta de que han habido avances importantes. En lo que tiene que ver con la generación, la capacidad instalada hoy en nuestro país es suficiente y sobrepasa la demanda que tenemos. Se ha diversificado a fuentes de energías renovables y esa no era la situación de la República Dominicana en el pasado. Ahora bien, tenemos un problema serio que es la distribución. Y mientras las distribuidoras eléctricas tengan pérdidas que en promedio sobrepasen el 30-35%, eso va a drenar las finanzas públicas. Entonces hay muchas medidas que tomar. Hace algunos años el país se dotó y concertamos un gran pacto eléctrico. Eso no puede quedar en el olvido porque más que nada era una hoja de ruta de compromisos de qué acciones tomar en el tiempo, porque no es darle un botón y que todo se resuelva. Será en el tiempo que estas cosas ocurrirán. Esa reunión que mencionas de la semana pasada, pudimos entender a mayor detalle cuáles son los planes que tiene el gobierno. Entendemos que combatir el fraude, combatir la informalidad, al final del día beneficiará a todos los dominicanos, porque aquel que puede pagar la luz, no hay que subsidiársela. Ahora sí hay que focalizar subsidios en las clases más pobres de nuestro país que no pueden hacerlo. Y para enfocarnos en los que no pueden hacerlo, entonces combatir la informalidad y desmontar este tipo de esquemas es una medida necesaria. Ahora, gran parte de esas pérdidas, también lo ha indicado Celso, viene del empresariado, que de una forma u otra se han agenciado de inclusive instalar cuartos fríos en lugares donde la fiscalización de la electricidad prácticamente es nula. Por ejemplo, tú tienes barrios de la circunscripción número 3 donde tú ves naves de fríos de ciertas empresas que le instalan ahí, porque ahí hay la forma de poder burlar el sistema por parte del empresariado, el compromiso que ha asumido frente a este tema de la evasión del pago de la energía eléctrica. Mira, como vocero de una institución como el CONEP, yo no puedo venir con medias tintas, ni puedo venir a cantar y a llorarme. O sea, aquí la ley se tiene que aplicar y no importa a quién se le aplique la ley. Esto no solamente genera, si lo ves desde la óptica empresarial, un perjuicio al Estado, porque este fraude, estas acciones fraudulentas generan una reducción de los ingresos, generan muchas distorsiones, pero al mismo tiempo genera competencia desleal. Porque claro, si yo tengo una empresa o tengo una industria del tamaño que sea y al lado mío hay otra persona que está haciendo lo mismo, pero se está robando la luz o no está pagando la luz, entonces va a tener condiciones más favorables que las que yo tengo.
Entonces aquí lo que hay que aplicar la ley, entender cuál es la situación estructural de nuestra sociedad. Muchas de estas cosas deben ser programadas en el tiempo, debidamente comunicadas e informadas, pero todos debemos respaldar medidas responsables como estas. Ahora, se habla de que el gobierno destina cerca de 250 millones de pesos diarios en subsidios eléctricos. Sin embargo, tú hablas que desde el sector privado ha venido cambiando el panorama con respecto a otros años. Y por ejemplo, uno se va al este, donde hay una empresa privada que lidera todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico y que ha dado resultados. ¿Por qué ha dado resultados? Porque en el este está el 65% de la apuesta hotelera del país. Y si tú te vas allá no ves mayores quejas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando en el este y lo que pasa en el resto del país, tomando en cuenta que CEPEN reporta menos de 5% de pérdida? Lo primero, José, quizás para que los amigos que nos escuchan entiendan, es que la distribución en nuestro país está dividida en tres grandes regiones: el este, el sur y el norte. Cuando tú te pones a ver el desempeño y la eficiencia de cada una de estas gestiones, son muy distintas. El norte, por ejemplo, históricamente ha tenido menos pérdidas que las que ha tenido el resto del país. Luego tienes el sur, pero en el este donde nos encontramos con los déficits más grandes. Inclusive, aunque el promedio puede sobrepasar el 50%, en algunos circuitos en particulares puede acercarse a un 80%. Eso quiere decir que del 100% de la energía que está siendo suministrada, solamente se está cobrando alrededor de un 20%, y esto es muy delicado. Cuando ponemos esto en números, nos damos cuenta de que esto puede sobrepasar un 1 o 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tienes constreñimientos de recursos, como hemos visto y se ha evidenciado, definitivamente corregir estas distorsiones es fundamental. Si comparas una gestión privada con lo que es la gestión pública, evidentemente hay componentes de eficiencia, de regularidad en los procesos, de las inversiones en los tiempos que hay que hacerlas. Muchas de estas pérdidas es porque al haber falta de recursos no se pueden hacer las adecuaciones técnicas y en el tiempo eso repercute negativamente. Entonces, no creo que sea el momento quizás de evaluar si es mejor lo privado o lo público, pero sí de resaltar el tema de la eficiencia, porque a futuro también tendremos que tener conversaciones muy serias, quizás en modelos de gestión combinados, públicos y privados, como ocurre en la generación. Aquí quizás muchos desconocen de que la alianza público-privada más exitosa que tenemos en nuestro país es precisamente las generadoras eléctricas. Son empresas que están funcionando, que son sostenibles, que dejan una rentabilidad importante y esto beneficia a todos los dominicanos. Entonces, quizás a veces hay que no satanizar los temas, evaluarlo en función de la eficiencia y ojalá a futuro poder tener esta conversación con mayor seriedad. César, dándole un poquito de seguimiento a la pregunta de Máximo, ¿desde el CONEP se ha hecho algún compromiso interno o ustedes de alguna manera buscan asegurarse que sus miembros no estén dentro de este grupo de empresarios que busca la forma de evadir la responsabilidad del pago de electricidad? O sea, ¿cómo se maneja, cómo promueven ustedes eso internamente? Nosotros hemos asumido más que una práctica, una filosofía de promover la acción empresarial responsable. Promover la acción empresarial responsable puede sonar como algo filosófico o algo romántico, pero al final del día hay principios y hay códigos con los que hay que cumplir. Y si no comulgamos en la misma mesa. En ese sentido, ese combate a la evasión, ese combate a la informalidad, tanto en el sector eléctrico como en muchas áreas, es uno de los puntos principales de nuestra agenda. Porque como comenté hace un momentito, la informalidad no solamente genera, y la evasión y el fraude, un daño al Estado, también genera un ambiente en que las condiciones no son equitativas. Entonces no podemos defender al que lo está haciendo mal, lamentablemente. Claro. Y por eso trazamos una raya y efectivamente promovemos que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. César, me quedó dando vueltas en la cabeza lo que decías en la respuesta anterior con respecto al tema de la gestión público-privada en el caso de las generadoras y el por qué no se ha hecho en el caso de la distribución. ¿Cuál consideras tú que ha sido la clave para que eso no ocurra, para que en ningún momento a lo largo de la historia eso no haya ocurrido? Yo escuchaba el segmento anterior del programa y en algún momento hablaban del tema de los partidos políticos. Y cuando hablamos de nuestra constitución y de las leyes de partidos políticos, como país hemos experimentado todos los modelos.
Hemos tenido reelección, no reelección, primarias abiertas, cerradas, en fin, todo. Y al final del día no hay uno perfecto. En el sector eléctrico ocurre exactamente lo mismo. Nosotros hemos tenido desde una concentración absoluta hasta principios de los 90 de toda la operación eléctrica, es decir, generación, transmisión, distribución, a tener modelos de privatización de la distribución también y de la generación, y luego volver entonces al Estado a asumir la parte pública de la distribución. Nosotros lo hemos experimentado todos. Por eso yo digo de que más que defender o resaltar o promover una privatización, una capitalización, lo que sí tenemos que orientarnos es a la eficiencia. Y hacia la eficiencia, sí, definitivamente la participación del sector privado puede traer recursos frescos, experiencia técnica, rigurosidad de procesos, profesionalismo de los perfiles de quienes llevan esa gestión. Entonces yo creo que es un modelo que es aplicable a nuestro país. La electricidad es un servicio público. Al final del día nosotros vemos que esto no ocurre, estas pérdidas no ocurren, por ejemplo, en el servicio telefónico. Y nadie se queja porque le corten el teléfono si no lo paga. Es correcto. Entonces, yo sé que no posiblemente sea muy agradable lo que estoy diciendo, pero lo que tenemos que orientarnos precisamente a esos niveles de eficiencia. Mira, Alba. A muchos sectores, César, le tomó por sorpresa, incluidos yo creo que muchos medios de comunicación, el tema de la ley de residuos sólidos que salió disparada del Senado de manera digamos, exageradamente rápida, cosa que a mí siempre me llama a suspicacia. Se espera que llegue en unas semanas a la Cámara de Diputados, pero también sé que hay sectores del empresariado que están alarmados con algunas de las cosas que propone esta ley, de manera, dicen esos sectores empresariales, desproporcionada. ¿Cuál es la postura del CONEP frente a esta ley de residuos sólidos que, si bien es necesaria, quizás lo que ha salido del Senado por ahora no es lo idóneo? Nosotros estamos altamente preocupados por la forma en que ocurrió y por el contenido de este proyecto de ley que se está discutiendo. Digo esto porque no está en cuestionamiento. Perdón, no estuvo al tanto el CONEP, no fue consensuado el sector empresarial. Lo digo porque se supone que cuando sale una ley, hay sectores, todos los sectores que deben participar para hacerla lo más inclusiva posible. Más aún, mira, Alba, entiendo que inclusive las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente o del propio Fideicomiso para la Gestión de los Residuos Sólidos no fueron debidamente consultados en su dimensión para unos cambios como lo que estamos viendo. Entonces, esa preocupación está sobre la mesa y lo comento porque ahora mismo estamos en un receso en nuestro Congreso, pero la primera legislatura de este año empezará en apenas algunas semanas y este es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Me refiero en primer lugar a la forma, porque definitivamente seguir abogando por un debido proceso, por una consulta, eso no significa que hasta que todo el mundo esté 100% de acuerdo las cosas no se hagan. Esto lo que significa es que por lo menos los actores relevantes del tema en algo de esta dimensión deben ser consultados, como ocurre con muchos otros temas. Se lleva a comisión, se hacen vistas públicas y luego se toman las decisiones que hay que tomar. En cuanto al fondo, tampoco nos oponemos en lo absoluto a la debida gestión de los residuos sólidos en nuestro país. De hecho, tenemos una legislación bastante reciente, porque aunque nuestra Ley General de Medio Ambiente ya tiene algunos años, 25 años, cumple ahora. La ley propia que promueve la gestión eficiente de los residuos sólidos es mucho más eficiente, es más reciente. Entonces, ¿que se necesitan recursos? Sí, pero también se necesita fortalecer los procesos institucionales, darle continuidad a muchas de estas políticas y eso quizás antecede el requerimiento adicional de la cantidad de recursos que se están solicitando. Entonces, ojalá esto sea debidamente ponderado en el Congreso y pueda ser observado de la forma más adecuada. César, el CONEP es una organización que tiene 50, 60 años 62 cumple ahora. 62 años de funcionamiento. Tú y yo no habíamos nacido todavía. Pero para nada. Yo creo que mi papá no había nacido. Que yo tampoco. Porque te estoy viendo las intenciones. Sí.
¿Cómo es la conversación, si en algún momento pasa, entre antiguos vicepresidentes ejecutivos, antiguos presidentes del CONEP, en el proceso de estabilidad social y política que ha ido dándose en la República Dominicana, después de vivir procesos como los 12 años, como las pobladas y todo esto? Y a propósito, y además de eso, más bien, ¿qué tanta atención le pone el CONEP a procesos sociales y políticos como la escogencia del procurador o la procuradora que estamos viviendo ahora? El CONEP hoy en día está conformado por 68 asociaciones de todos los sectores, de todas las regiones de nuestro país, de todos los tamaños de empresas, desde las grandes industrias hasta las micro y pequeñas empresas. En adición, 84 empresas de manera directa, pero en total representa 60.000 empresas con los afiliados de nuestros miembros. Las discusiones internas son sumamente interesantes. Muchas veces representa un reto mayor lograr los consensos internos que articular con actores a lo externo, pero una vez logramos identificar esos puntos de interés común, tiene bastante fortaleza cómo podemos llevar el diálogo a lo externo. Definitivamente analizar la evolución en el tiempo de nuestro país, sobre todo desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, nos coloca al día de hoy en una posición de reconocer el nivel de madurez que como sociedad hemos adquirido. Hoy por hoy la República Dominicana es el único país de esta región que puede combinar estabilidad política con procesos eleccionarios regulares. Aquí no se interrumpe un gobierno, aquí no ocurren cosas que vemos en otros países. Crecimiento económico inclusivo, porque así como hemos liderado en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, hemos mostrado indicadores de desarrollo social bastante importantes. Y paz y cohesión social. Esos tres elementos no existen. Y te diría que todas las acciones que promueve el CONEP son precisamente para cuidar ese tesoro que como país hemos podido construir. Hablando con amigos de muchos otros países, es preocupante lo que ocurre en toda nuestra región. Y por eso a veces lo damos por un hecho, de que lo que tenemos aquí es lo normal. Hablábamos en la pausa sobre elecciones en Ecuador, pero puede ser cualquier país de Sudamérica o de Centroamérica. Nosotros vamos a elecciones, las cosas ocurren, gana uno, pierde otro, ocurre una alternancia. El soberano se patalea más que la... Eso no es normal, o sea, eso no es normal. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos con una serie de cambios importantes. Entonces lo que tenemos aquí hay que cuidarlo, y yo te diría que todas las acciones del CONEP, que quizás en algún momento su orientación era más al desarrollo económico y productivo, ahora tienen el componente de desarrollo social y la parte democrática. César, ¿cómo ha tomado el sector empresarial los cambios ya anunciados en el gobierno? ¿Creen que faltan más? ¿Cuáles, si le quieren dar una sugerencia al presidente? ¿Creen que se necesitan más? Quizás el presidente está escuchando. Quizás también como parte de nuestra dinámica, pues estos cambios sorprenden, se genera expectativa, quién viene, quién se queda. Pero esto debe ser parte normal de una gestión de gobierno. Iniciando el segundo mandato del presidente Abinader, hubo una serie de temas que ocuparon la atención nacional a finales del año pasado, pero estos cambios han sido muy bien recibidos, yo creo que porque los funcionarios que ocuparán las nuevas y ocupan ya las nuevas posiciones son personas que merecen todo nuestro respeto. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, don Eduardo Estrella, alguien con unas credenciales morales, profesionales y una calidad humana que nadie puede cuestionar. En el caso del ministro de Educación, designado, porque todavía no asume, Luis Miguel de Camps, tuvimos una relación de mucho respeto, mucha cordialidad, mucho diálogo. ¿No les hará falta? No siempre estuvimos de acuerdo, tuvimos diferencias y eso es parte de vivir en una democracia, claro. Pero creo que su vocación del diálogo y de orientada a resultados puede impregnar un nuevo dinamismo al Ministerio de Educación, que posiblemente es el ministerio más importante que tiene el gobierno de la República Dominicana. En primer lugar, porque es el rector del pilar fundamental para nosotros poder hablar de nuestro modelo de desarrollo, que es la educación, y los retos importantes que tiene. En segundo lugar, si quisiéramos verlo desde un punto de vista económico, porque es el presupuesto más grande de este país. Y todas estas cosas, y además enfrenta retos importantes con
con movimientos sindicales internos que a veces se convierten en anárquicos e impiden que las cosas puedan ocurrir. Y yo creo que el ministro de Camps pues tendrá todo el apoyo de la sociedad para promover las reformas requeridas. Cambios en el Ministerio de Trabajo, en fin, yo creo que son cambios positivos y estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. ¿Y la cultura cómo se ve desde el empresariado? Interesante, porque creo que ha habido un rezago y se requiere precisamente resaltar y apoyar aún más ese tesoro que nosotros tenemos, reconocer la diversidad que existe en nuestra sociedad. Y también quizás a veces cuando hablamos de impuestos, de electricidad, de temas laborales, el tema cultural queda un poco rezagado, pero al final del día es parte fundamental de nuestra esencia. Hablaste del Ministerio del Trabajo y precisamente la semana pasada se dio la primera reunión ya con el nuevo ministro, dando continuidad. El tema del aumento, aunque es en el sector no sectorizado, en el espacio de los trabajadores no sectorizados, pero esto posiblemente genere una escala en los otros empleos. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Se puede tratar de negociar? ¿Damos aumentos y me quitan la cesantía? ¿Cómo está esa nomenclatura temática? Yo no me pierdo este programa porque siempre aprendo y escucho cosas de actualidad. Y yo sé que en estos días estuvo por aquí mi amigo Pepe Abreu. Sí. Y lo escuché con mucha atención. Habló muy bien de ustedes, por cierto. Tenemos una muy cordial relación, tenemos muy cordial relación y nos comunicamos bastante, pero quizás a diferencia de mi amigo Pepe, que cierra los temas, dice, ese tema está cerrado, sí. Y ahora lo que estamos, no, muy por el contrario, nosotros estamos completamente abiertos a que todos los temas se coloquen sobre la mesa, claro. Y sobre todo, si queremos hablar de verdaderas transformaciones, no es evadir la respuesta del salario, no, es que aquí, como ocurre cada 2 años, estamos acudiendo exactamente lo mismo. Se convoca el Comité Nacional de Salarios, no hay criterios establecidos para cómo hacer el ajuste. Una parte pide 10, la otra ofrece 20 y al final se traza en 5, uno se ofende y se para de la mesa y se aplica esa alza salarial. Mientras tanto, lo que se está ajustando es la tarifa de salario mínimo nominal. Claro. Y estamos quizás dejando de lado lo que es la verdadera discusión que tenemos que tener, es cómo va el salario real en la República Dominicana. Yo te diría que los 2 últimos ajustes salariales han sido los 2 más altos que se han hecho en la etapa reciente. En el año 2021, en el momento de una recuperación de la pandemia con incertidumbre importante, en este país se hizo un ajuste de un 24%. En el año 2023, con olas inflacionarias de doble dígito, con bastante inestabilidad en los mercados internacionales, se hizo un ajuste de un 19%. ¿Han sido suficientes esos ajustes? Definitivamente no. Ahora bien, ir a una discusión subjetiva, una discusión que se base sobre aspiraciones no sustentadas, muchas veces dificulta hasta dónde podemos llegar. Nosotros estamos en la mejor disposición de acudir y acudiremos a las próximas reuniones a discutir propuestas fundamentadas, a que veamos cómo va el desempeño de la República Dominicana, qué realmente se tiene que hacer, a que hagamos planes a futuro, a que veamos de esto, a diferencia de como dijo mi amigo Pepe, de que el código laboral es una cosa y esto es otra, sí. Lo veamos de manera integral, porque el código laboral contiene muchos aspectos que nos permitirían actualizar y modernizar el marco laboral de la República Dominicana. ¿Qué queremos todos? Generar más empleo, que esos empleos sean de calidad, que los empleados y colaboradores cada vez estén mejor remunerados. Esa es la aspiración colectiva. Trabajemos de cara a eso y no nos mantengamos aferrados a un pasado que ya no existe. José Gregorio no está aquí, pero la pregunta de él, de la tabla de retención de los salarios, la indexación que está frisada. Yo no sé si ustedes también ven eso como una salida, como algo que pudiera estar dentro de las negociaciones con el Estado. Eso debe ser parte de la conversación del salario real y por eso es que insistimos en ese tema. Y la pena es que se le dé vigencia cada 2 años. Esto debería ser una conversación constante. Y lo digo porque bajo las categorías establecidas ahora mismo, los salarios mínimos están exentos. Sin embargo, cuando vas aumentando en la escala y no actualizas esa indexación, entonces tú deprimes los salarios medios, los salarios más altos.
Si queremos hablar de salario real y de cuál es el ingreso que requiere realmente un dominicano para poder desarrollar sus necesidades y actividades, eso tiene que ser parte de la conversación. Hablemos de la indexación, del impuesto sobre la renta, hablemos de las cargas laborales. Hoy por hoy, y lo hemos puesto sobre la mesa, por cada peso que pone un empleador en el salario, debe buscar hasta 64 centavos más por las cargas laborales. Contribuciones obligatorias como las de seguridad social, de riesgos laborales, del Infotep, los derechos que tienen los trabajadores, pero en la eventualidad de una cesantía también esto es un componente. Entonces todo eso debe ser parte de una conversación objetiva. César, muy agradecidos porque nos hayas acompañado una vez más, como siempre. No se diga más por Top Latina.